Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana Durazno, una vez más. En este día, que es el día donde la iglesia se reúne, los hermanos de la iglesia se reúnen para estudiar la Escritura, estudiar los libros de la Biblia, algún versículo, ¿verdad? Orar. Qué bueno, ¿verdad? Que los cristianos sabemos que usamos este día para que la iglesia se reúna para escuchar la palabra y la iglesia puede crecer. Si la iglesia no se congrega, la iglesia no crece. Y se estabiliza la iglesia, ¿verdad? A veces pasamos años dentro de una iglesia, años y años y años, y no crecemos nunca. ¿Qué pasa? Bueno, muchas veces lo que pasa es que no estamos estudiando la Escritura juntos, como familia, como Dios nos ha mandado, ¿verdad? Los primeros cristianos tuvieron años, ¿verdad? Predicando la palabra, pero siempre juntos, y estudiando la Escritura juntos. Entonces la manera de poder crecer es estando juntos. Separados no hay cristianos llaneros solitarios, ¿verdad? Que crecen solos. Tenemos que, cada cristiano es una parte del cuerpo de Cristo. Una mano necesita del brazo para crecer. La mano no crece sola, sino necesita también de los otros órganos. Y así es la iglesia, ¿verdad? Así es la iglesia. Entonces, que podamos como creyentes recapacitar y pensar que nuestra tarea no solamente es yo crecer, sino que también si yo no crezco, mi hermano tampoco crece, ¿se entiende? Porque somos un cuerpo. Así que no simplemente el pensar en mí, sino en amar a mi hermano también. Y es lo que el Señor dijo: van a conocer que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si no queremos estar juntos, ¿cómo vamos a estar amando a los hermanos? Bien, estamos en el libro de Eclesiastés. Ya oramos, ya cantamos. Bueno, ahora vamos a entrar directamente al estudio. Estamos en el libro de Eclesiastés, este libro precioso, donde el hombre más sabio que tuvo en la tierra, aparte del Señor Jesucristo, escribió este libro y lo dejó para la iglesia, para nosotros, para adquirir sabiduría. Toda la experiencia que tuvo este hombre en la tierra, la dejó todo escrito para que nosotros podamos leerlo, estudiar y no caer en lo mismo que él cayó, ¿verdad? Eso es lo bueno de Dios, que pone hombres elegidos por Él, pero hombres imperfectos, que cayeron. Y lo deja escrito aquí en su palabra para que nosotros ahora, la iglesia, leamos a estas personas que fueron hombre y mujer igual que nosotros, pero cayeron. Nosotros ya tenemos la experiencia de esta gente para no caer. Entonces vamos a tener una lectura en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 12 al 18. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 12 al 18, dice así: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a adquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón, diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en las muchas sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Amén. Hasta ahí vamos a leer, y hasta ahí, si Dios lo permite, vamos a llegar con este estudio de hoy. Entonces estuvimos mirando el estudio anterior, ¿verdad? Una vida que cansa. Estuvimos mirando del capítulo 1, versículo 2 al versículo 11. Estuvimos analizando ese pasaje. Y bueno, ¿qué hace Salomón? Se sienta y mira y empieza a observar. ¿Qué observa? Al hombre, ¿verdad? Lo que el hombre se afana, lo que se preocupa. Y bueno, y lo que estamos viendo es que el hombre se afana, ¿verdad? Y como comienza el versículo 2, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todo es vanidad. Así que bueno, todo lo que hay en este mundo, ¿verdad? El sistema de este mundo, por lo que se afana la persona, es vanidad. Es algo vano, es algo hueco, es algo vacío. Es como una nieblina. Hoy está y en tu rato ya no hay más nieblina. El humo, lo mismo. El vapor, ¿verdad?
también lo mismo. Entonces, muchas veces las personas se afanan y se afanan y se afanan en este mundo y ¿qué consiguen? Nada, ¿verdad? Se enferman, se afanan y no disfrutan, y es lo que vamos a estar mirando también. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar como creyentes. Dios nos sacó de este mundo. ¿Para qué? Para que observemos. Mirá de dónde me sacó Dios. Pensar que voy por la calle y voy mirando, pensar que era como esta persona. Yo vivía afanado. Afanado por el trabajo, quería trabajar más, quería tener más cosas, quería conseguir más cosas y más cosas y más cosas. ¿Y sabe qué? Vamos a la Biblia y dice, eso es vanidad. Eso es vanidad. Las cosas materiales no llenan. Lo que llena es Cristo en nuestras vidas. Y eso, por eso el cristiano predica a Cristo y vive, se esfuerza en vivir como Cristo, porque es lo que llena, ¿verdad? Y por eso a las personas les invitamos que crean en Cristo, que tengan, que se arrepientan de su pecado y crean en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es Cristo el que llena. No el trabajo, no una persona, no una casa, no un auto, pues es Cristo el que llena a las personas. Y bien, lo que también decía el predicador es que el ojo, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, nunca se sacian, quieren más y más y más. Él quiere, el hombre nunca está satisfecho, ¿verdad? La carne nunca está satisfecha, sino que si tiene una cosa quiere tener dos, si tiene un auto chico quiere tener un auto más grande, y así, ¿verdad? Así somos como humanos. Y así el hombre debajo del sol. Sacrifican sus vidas, su familia, sacrifican todo por tener las cosas materiales. Y ¿saben qué? Salomón dice eso es vanidad. También Salomón puso en el ejemplo del pasaje anterior, del versículo 2 al 11, el ejemplo del sol, el viento y los ríos. Ellos no se afanan, simplemente ellos hacen lo que Dios les manda. Día a día el sol sale a la hora que Dios dice, todos los días lo mismo, ¿verdad? El sol no se afana por decir, voy a nombrar un poquito más. La lluvia dice, no, voy a caer más, voy a llover más porque creo que yo necesito dar más agua a la tierra. No, todo está sometido a los mandamientos de Dios, todo está sometido al plan perfecto de Dios. No se afana. ¿Sabe quién es el que se afana? El hombre. Los animales no se afanan, ¿verdad? No vemos ningún pajarito afanado porque no, el pajarito sale el sol, sale, vuela, ¿verdad? Y sale cantando, confiando que va a encontrar un gusanito para llevar al nido. Tranquilo, ¿verdad? El hombre sale de su casa, sale afanado y bueno, y muchas veces necesita pastilla para dormir, necesita pastilla para vivir. ¿Por qué? Porque vive afanado, preocupado por esto, preocupado por aquello, qué horrible esto, qué horrible aquello. ¿Y qué es eso? Afán. Afán. Y eso es vanidad, ¿verdad? Y eso Dios obviamente que no lo aprueba. Por eso los hijos de Dios estamos conociendo a Cristo y estamos viviendo una vida que estamos luchando contra ese afán, contra los deseos carnales, para que el mundo vea que nosotros confiamos en Dios, para que nuestros hijos vean que nosotros confiamos en Dios y estamos satisfechos con lo que Dios nos da, ¿verdad? El mundo nunca está satisfecho, pero el cristiano da gracias. Por eso muchas veces el mundo no nos entiende. Y vos te estás dando gracias por tenés esto, qué poquito que tenés y da gracias, sí. Porque la Biblia dice da gracias en todo, ¿verdad? El mundo nunca da gracias. El mundo al contrario, está siempre insatisfecho y señalando, ¿verdad? Culpa de esto, hasta culpa de Dios. Entonces vemos que la historia se vuelve a repetir, así como el hombre en el tiempo de Salomón, es ahora, ¿verdad? Entonces el hombre sigue la vanidad de su mente, ¿verdad? Y por eso el mundo va de mal en peor. ¿Por qué? Porque anda buscando cosas vanas, cosas que no llenan. ¿Y cómo va el mundo? Al fracaso. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo y siguen sus caminos. Dios dice, bien, ¿quieren seguir sus caminos? Como dice Romanos capítulo 1, ¿ustedes quieren seguir, hacer lo que ustedes quieran? Háganlo, pero van a tener sus consecuencias. Entonces Dios los entrega a sus deseos carnales, a los deseos de los ojos, ¿verdad? Una y otra vez Dios le está llamando la atención, no hagan esto, pero el hombre por fea y quiere continuar, Dios dice, bien, háganlo, pero van a tener sus consecuencias. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que muchas veces también caemos en el error de querer hacer lo que antes hacíamos en el mundo, volver a hacer lo que hacíamos en el mundo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos da convicción de pecado y muchas veces no queremos oír y viene Dios con la varita y nos disciplina, ¿verdad? Y muchas veces buscamos la disciplina de Dios por no querer escuchar a Dios y no querer someternos a sus mandamientos, a su palabra. Eso es lo que el mundo no quiere.
muchas personas en el mundo conocen a Cristo, conocen la cruz, conocen lo que Cristo hizo, festejan la Navidad, reconocen la Semana Santa, ¿verdad? Pero cuando llega el momento que la Biblia los confronta y dice, tienes que dejar esto y tienes que someterte a esto, no, déjame, yo quiero seguir mi vida, atrás de la vanidad de mi mente, voy el domingo a la iglesia y ya con eso cumplo. Pero así no es la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana no es así. La vida cristiana es de todos los días y todos los días nos estamos sometiendo a la palabra de Dios. Es una lucha, es una guerra interna que tenemos los creyentes. Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Esto ya lo estuvimos mirando los otros días, ¿se acuerdan? Mirando lo que era Salomón y que fue rey ahí en Israel. Pero debemos de reconocer que fue Dios que lo puso, ¿verdad? No fue que Salomón se puso él, sino que Dios le dijo a su padre David que iba a ser Salomón, ¿verdad? David no pudo hacer un templo, ¿verdad? A Dios. ¿Por qué? Porque David era un hombre de guerra, sus manos estaban manchadas de mucha sangre. Entonces él no podía hacer un templo para Dios. Dios no se lo permitió, él podía hacerlo, pero Dios no se lo permitió. Y bueno, y él como hijo de Dios se sometió a lo que Dios le mandó y Dios le promete que Salomón, su hijo, va a hacer un templo para él. Salomón tuvo 40 años reinando en Jerusalén y nunca hubo una guerra. Era un hombre pacifista. Entonces, imagínense lo que sale en la guerra, ¿no? David tuvo casi todo su reinado en guerra. Guerra. Todo el gasto que hubo, ¿no? El sacrificio de personas, el gasto, todo. Gente que no podía viajar, gente que no podía ir a Jerusalén. Pero con 40 años que vino Salomón a reinar en paz, por eso Salomón, sus tesoros, empezó a crecer. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. No había guerras, entonces no había gasto. Entonces lo que Salomón hacía era amontonar dinero, fortuna y hacer ese templo precioso que Dios, al gusto de Dios, no al gusto de Salomón, sino al gusto de Dios. Dios le dijo a Salomón, lo quiero así, con estas columnas, con estas cortinas, todo lo que Dios quiso. Y también es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Como creyentes, cómo estos hombres se sometieron a Dios. Sí, fracasaron, pero también vemos lo bueno, cómo ellos se esforzaron para hacer lo que Dios les mandaba, ¿verdad? Y es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día, esforzarnos. Recuerden que también nosotros somos reyes y sacerdotes. Fuimos escogidos desde la fundación del mundo para ser reyes y sacerdotes de Dios. Así que bueno, también tenemos el Espíritu Santo. La sabiduría que tenía Salomón también la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque Salomón lo que tenía era el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Nosotros qué es lo que tenemos? El Espíritu de Dios. Así que simplemente es escuchar la voz del Espíritu y ir a la palabra y obedecer. Y eso es vivir en sabiduría, ¿verdad? Vivir agradando a Dios, parecerse a Cristo. Cristo, acuérdense, siempre es la sabiduría de Dios. Y cuando yo me parezco a Cristo, estoy viviendo en sabiduría. Cuando yo me parezco al Gustavo, nomás al Gustavo viejo, estoy viviendo como un necio. Pero cuando yo me voy pareciendo más a Cristo, Gustavo va muriendo y va apareciendo ¿qué? Cristo en mi vida. Y esa es la idea de Dios por nuestra salvación. Eclesiastés capítulo 1, versículo 13. Y di mi corazón a adquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Bueno, ¿qué hace Salomón ahora? Dice, bueno, ¿sabe qué? Voy a usar mi tiempo para buscar la sabiduría de este mundo. Voy a dejar la sabiduría de Dios, ¿verdad? De buscar la sabiduría de Dios, y no voy a buscar la sabiduría de este mundo. A ver, ¿por qué el hombre se afana tanto? A ver, ¿qué voy a encontrar aquí en este mundo? ¿Verdad? Por eso dice en el versículo, y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Lo que se hace debajo del cielo. No lo que hace Dios, sino lo que se hace debajo del cielo. Y bueno, y acá dice, ya Salomón dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Bueno, y Salomón quería examinar, ¿por qué el hombre se afana tanto? ¿Verdad? Quería observar la humanidad para sacar sabiduría de ellos, incluyendo, como dije, la sabiduría de Dios. Bueno, esta gente quiere ser feliz. Bueno, esta gente es feliz haciendo esto. Bueno, yo voy a hacer lo mismo, dijo Salomón. Por eso Salomón fue el hombre que quiso tener varias mujeres, las tuvo, quiso ser rico, tuvo, quiso tener casa, tuvo, quiso
bueno, tener barcos tuvo, ¿se entiende? Todo lo que el ojo y su carne lo deseó, Salomón lo tuvo. ¿Ah? Salomón lo tuvo. ¿Y saben cómo termina, se acuerda el libro de Salomón? Diciendo todo es vanidad. Vanidad de vanidad. Eclesiastés 12:8, ¿se acuerda que estuvimos mirando el estudio anterior? Entonces este mundo se afana, ¿verdad? ¿Se afana por qué? Por una mentira, por una farsa, ¿verdad? El hombre se afana por algo que no lo llena, no tiene felicidad. ¿Por qué no tiene felicidad? Porque no conoce a Dios. Dejan a Dios de lado y buscan las cosas materiales de este mundo. Entonces mirar el trabajo que Dios le da al hombre en esta tierra, muchas veces es difícil de entender. Cuando miramos las personas cómo se afanan, dejan de lado su esposa, su familia, ¿verdad? Con tal de tener material y material y material. Por eso dice Salomón, este es un penoso trabajo, es un penoso trabajo. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Eclesiastés 2, 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Para darlo al que le agrada a Dios, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es lo que hace Dios? Bien. ¿Le da la facultad a la persona a hacer dinero? Bien. ¿Le da facultad a la persona que sean sabias? Bien. Pero ¿saben qué? No le da la facultad para gozar de lo que tienen, sino que más se afanan, más quieren, más quieren. Por eso dice, Dios le da la sabiduría, ciencia, gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, amontona y amontona. ¿Para qué? Para darlo al que le agrada a Dios. Dios dice, bueno, voy a amontonar y esa plata que vos tenés, yo se la voy a dar a fulano, a sultán. ¿Ah? Y así anda el mundo, ¿verdad? Afanado, consiguiendo riqueza, riqueza y riqueza, y cuando quieren acordar, Dios viene y dice, bueno, está, se terminó, te saco la vida y este dinero que toda la vida te afanaste, esta cantidad de cosas de materiales, yo voy a determinar para quién va a ser, ¿verdad? Y muchas veces los hijos de Dios salimos también beneficiados, muchas veces también gente que no tiene nada es beneficiada, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Por eso dice la última parte de Eclesiastés 2:26, también esto es vanidad y aflicción de espíritu, ¿verdad? Afanarse por tener dinero, ser famoso, bueno, Dios te da el privilegio de hacerlo en este mundo, pero ¿sabes qué? No lo vas a disfrutar. Dice Dios, no lo vas a disfrutar. Eclesiastés, capítulo 6, versículo 2. Eclesiastés 6, 2. Dice así, el del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Acá lo está diciendo Dios, ¿se entiende? Bueno, Dios dice, ¿saben qué? No lo vas a disfrutar. Qué cantidad de millones, qué cantidad de cosas que tengo, bien, buenazo, todo el mundo ahí aplaude y sigue. ¿Y cómo hiciste tanta plata? Y lo hizo así, ¿verdad? Lo hizo así. Y ahí va todo el mundo, ¿verdad? Imitando lo que hizo esta persona. Pero que cuando el momento de disfrutarlo, no lo disfruta. ¿Por qué? O se le termina la vida, ¿verdad? O viene una enfermedad y nunca disfrutó lo que tenía. Así que Dios es el que dictamina quién va a disfrutar. Por eso dice este penoso trabajo. Pobre gente, ¿cómo se afana? Dice Salomón, y no disfruta todo lo que se ha trabajado debajo del sol. Entonces vemos como Dios es el que da la riqueza y quita riquezas. Así que bueno, muchas veces cuando miramos personas que tienen mucho dinero, ¿y cómo hizo tanta plata? Bueno, porque Dios le permitió que tenga dinero, le dio la facultad para hacer dinero, ¿verdad? Y para que tuviera muchas cosas materiales. Entonces debemos también, ¿verdad?, vivir como Salomón, mirar a las personas y examinar y discernir lo que pasa en el mundo, como dice la Escritura, porque a veces queremos discernir lo que pasa en el mundo de acuerdo a lo que a mí me enseñaron, o lo que me enseña la tele, o lo que me enseña Internet. Y no lo vamos a comprender. ¿Por qué? Porque la única manera de comprender lo que pasa en el mundo es con las Escrituras. Vamos a la Escritura, Dios ahí nos dice, bueno, pasa esto porque yo permito esto. Pasa esto porque el hombre está en pecado, el hombre me ha dejado, por eso esto es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y así va el cristiano, analizando todo de acuerdo a la Escritura. Y bueno, hay que también examinar, ¿verdad?, a la gente como lo hizo Salomón.
Bueno, ¿y por qué se afana tanto la gente? Bueno, ¿por qué? Porque no tiene a Dios. Por eso, al no tener a Dios, la persona anda vacía, sin felicidad, sin amor, sin gozo, sino afanado en su meta de tener más cosas, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 11 al 12. Esto para la juventud, ¿verdad? Porque a veces mi juventud mira gente famosa, actores, jugadores de fútbol, dice, vea qué lindo, vea que esta mujer llegó a mis universos, qué bueno, y el mundo le aplaude, qué precioso, pero ¿sabe qué? Dios no permite que llegue a lo máximo de la mujer, pero no disfruta de lo que llegó. Terminan en las drogas, terminan en prostitución, terminan vendiendo su cuerpo. Los hombres, los jugadores de fútbol, muchas veces también, en el mismo sistema, ¿verdad? Terminan homosexuales. Y bueno, y mucha desgracia, ¿verdad? Con tal de tener más fama, más dinero, bueno, Dios te da la facultad de hacer dinero, sí, hazlo, pero no lo vas a disfrutar. Eclesiastés capítulo 7, versículo 11 al 12. Buena la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Bueno, es bueno tener dinero, es bueno tener sabiduría en este mundo, pero él dice lo mejor de mejor es tener sabiduría de Dios. Eso es lo mejor, ¿verdad? ¿De qué vale tener dinero si no lo van a disfrutar? ¿De qué vale tener ciencia? Sabemos que la ciencia de este mundo, la sabiduría de este mundo, dice Santiago que es animal y diabólica, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como padres caemos en el error de decirle, bueno, tenés que recibirte y tenés que tener más de un diploma y tenés que ser famoso y tenés que adquirir sabiduría y tenés que adquirir ciencia de este mundo y vas a tener un buen sueldo y vas a ganar mucho dinero y en vez de estar enseñándole la escritura y enseñándole lo que dice la Biblia, ¿verdad? Muchas veces fracasamos, queremos hacer hijos que sean sabios en este mundo. Bueno, pero dice Dios, la verdadera sabiduría viene de lo alto, la que viene de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, la palabra de Dios, ¿verdad? Cristo es la sabiduría de Dios. Cuando hablamos de Cristo a nuestros hijos y hablamos de la palabra de Cristo, le estamos dando sabiduría a nuestros hijos. Esa es la sabiduría que excede sobre toda la sabiduría que hay en este mundo, el dinero del mundo, todo es Cristo. Todo es Cristo para la vida del creyente, ¿verdad? Para el mundo todo es el dinero, la vanagloria, los deseos de la carne, ¿verdad? Pero para el cristiano es Cristo. Cristo es lo primero, después lo otro, primero Cristo. Por eso el cristiano habla de Cristo, enseña a Cristo y vive como Cristo. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que la verdadera sabiduría es Dios. Versículo 19 del mismo capítulo 7. 19:7. Sí, el mismo capítulo dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Bueno, ¿quién es más fuerte para Dios? ¿La persona que tiene más dinero y tiene mucho poder, contacto en este mundo? ¿O la persona que conoce a Dios? La persona que conoce a Dios. ¿Por qué? Porque conoce al Todopoderoso, ¿verdad? Aunque el mundo se ría de nosotros porque muchas veces no tenemos muchas cosas materiales, muchas veces no tenemos mucha sabiduría de este mundo, pero conocemos a Cristo, conocemos a Dios, y con eso nos basta para el cristiano. Y por eso el cristiano anda gozoso, feliz, alegre. ¿Por qué? Porque con Cristo lo tiene todo, lo tenemos todo. Sí, pasamos por diferentes problemas, dificultades, sí, porque vivimos en un mundo que Cristo dijo, en el mundo van a hallar ¿qué? Aflicción. Ah, yo soy cristiano y vivo sufriendo, sí, y es lo que Cristo dijo en su palabra. Cristo lo dijo, en el mundo van a hallar aflicción. Pero está la otra parte que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es? Confiar. Él venció. Él venció al mundo, no yo. Él lo venció. Y si yo confío en su palabra y confío en su promesa y confío que la Biblia es la palabra de Dios y tiene poder para mi vida, bueno, voy a andar en victoria y victoria espiritual, ¿verdad? Por eso el mundo no nos entiende. Nos ven a nosotros y no entiende que seamos felices con tan poco, ¿verdad? Y nosotros muchas veces miramos al mundo y no entendemos. Esta persona tiene tanto y no es feliz. ¿Qué más quiere? Y quiere más, y quiere más, y quiere más, ¿verdad? Y por eso no nos entendemos mutuamente. Pero sí miramos a esa gente y le hicimos pensar que yo era así antiguamente. Pensar que yo deseaba esto, deseaba aquello, deseaba lo mismo y no era feliz. Ahora
soy feliz porque Dios me salvó. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 14. Eclesiastés 1, 14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí, ¿qué dice? Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, esta es la conclusión que saca el predicador. Todo lo que vio, todo lo que estudió, todo lo que probó, él probó también, acuérdense que él probó todo lo que había en este mundo, y dijo, esto es vanidad, aflicción de espíritu. Esto te enferma. Bueno, miramos hoy en día cómo están los hospitales, llenos. ¿Y cuál es la primera causa de la mayoría de las enfermedades? El estrés. El estrés, ¿verdad? Y el Señor dijo, no os afanéis, no se afanen. ¿Por qué el Señor ya 2000 años antes nos dijo, no se afanen? Porque ¿saben qué? El afán, el estrés que le llaman hoy en día, enferma el cuerpo humano. Lo enferma. ¿Y cómo está la persona sin Dios? Enferma, porque quiere más. Y eso lo enferma, porque no duerme, no descansa, se meten en cuentas y quieren más, y quieren más, y quieren más. ¿Y qué pasa? Se enferma. Llega un momento, no pueden dormir, no comen, ¿verdad? Se debilitan y el cuerpo se enferma. Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad? En no caer en el sistema donde Dios nos sacó, porque también nosotros podemos caer en ese sistema de querer tener más, de tener más. Y que mi hijo tenga, en vez de que tenga un pantalón Adidas, quiero que tenga un pantalón Nike. Y bueno, voy a trabajar el doble para que mi hijo tenga el Nike. Bueno, pues si quiere una Adidas, ¿para qué quiere un Nike? ¿Se entiende? Bueno, mi hijo, da gracia que tenés un pantalón, da gracia que tenés vida, da gracia que tenés un plato de comida. Nosotros damos gracias. Sí, pero mi amigo tiene. Sí, tu amigo, bien. Sus padres no duermen, están enfermos porque para que el nene no le falte nada. Pero nosotros los cristianos nos preocupamos en primer lugar en qué? En la vida espiritual de nuestros hijos. ¿De qué nos vale que nuestros hijos tengan todo, no les falte nada y se vaya al infierno? ¿Se entiende? Entonces, en vez de preocuparnos tanto por las cosas materiales, nos preocupamos por su vida espiritual. Por eso le enseñamos escritura. ¿Por qué? Porque estoy preocupado por su vida espiritual. Lo material no lo va a llenar. Lo material no lo va a ayudar. Al contrario, lo va a perder más. Porque lo que quiere la carne le estamos dando. Él no necesita lo que quiere la carne. Él necesita nacer de nuevo. Entonces le tengo que dar palabra y enseñanza bíblica. ¿Y eso quién lo va a hacer? El pastor el domingo, o cuando vaya a la escuela de niños, después no. La escuela de niños es la casa. Y el papá o la mamá que son creyentes, ellos son los maestros de sus hijos que les tienen que dar la sabiduría para sus hijos, para que sus hijos no anden como anda el mundo, afanados por las cosas del mundo. El mundo anda buscando, ¿verdad?, llenarse, como dije hoy, el dinero, la droga, el alcohol, y así anda el mundo, llenarse con esas cosas. Nosotros no podemos empujar a nuestros hijos a esas cosas, sino que tenemos que llevarlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y por eso buscamos y oramos por ellos y pedimos sabiduría de Dios para que nos ayude a enseñarles valores para que ellos puedan conocer a Cristo y vivir una vida diferente a la del mundo, una vida sana, una vida espiritual, ¿verdad? No una vida que se enferme atrás de las cosas materiales. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre. Pero ¿saben qué? El mundo consigue cosas. Pero ¿qué pasa? Se están envidiando continuamente. Como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? De la envidia, ¿verdad? Aquel tiene una bomba, yo tengo que tener 2 bombas. Aquel tiene dinero, yo tengo que tener más dinero. Aquel país tiene muchos militares, yo tengo que tener el doble. Y ahí vienen, ¿verdad? Y ahí empiezan a decirse, a maldecirse, a hablar mal del prójimo, ¿verdad? Por eso dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué es lo que está pasando? El mismo afán nos está autodestruyendo. ¿Entiendes? Por tal de tener más que ella, yo le voy a destruir a ella. Y ella me va a destruir a mí. Y eso es una guerra. Por eso el mundo va de mal en peor. ¿Por qué? Porque está afanado por las cosas materiales. Bueno, y ahí vienen los pleitos, vienen las malas sospechas, vienen los chumeríos. ¿Por qué? Por la envidia. Ya Santiago, que lo hemos estudiado varias veces, Santiago nos habla de esos temas. Bueno, Dios nos sacó de todas esas cosas. No podemos volver a entrar
en la envidia, ¿verdad? Y en el chismerío. Y si Dios me sacó, ¿para qué voy a volver? Dios me sacó de todas esas cosas. Bueno, el mundo es correcto y es natural que anden esas cosas, porque son mundanos, está bien. Pero lo que no es correcto, no es normal, es que un cristiano ande en esas cosas. Por eso el cristiano debe vivir guiado por el Espíritu Santo, buscando las cosas espirituales, ¿verdad? Así como antes nos ocupamos por las cosas de la carne, bueno, ahora nos ocupamos por las cosas del Espíritu. ¿Se entiende? El mundo se ocupa de las cosas del mundo y nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios. ¿Se entiende? Por eso siempre tiene que haber una separación. No podemos estar practicando lo que practica el mundo. Porque el que practica, si alguno ama el mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor del Padre no está en él. Lo dice la Biblia, en 1 Juan. Así que bueno, si yo vivo practicando, mi deseo es llegar a hacer algo en este mundo, mi deseo como persona es llegar a hacer fama, a tener dinero, a tener títulos, a tener muchos diplomas. Ese es mi deseo para que el mundo me aplaude, a ser el más famoso, el mejor jugador de fútbol, la más bonita. Ese es mi deseo. Bueno, ¿sabe qué es? Eso es los deseos del mundo. Nosotros no estamos deseando las cosas del mundo, sino que deseamos las cosas de Dios. Nuestro deseo es parecernos ¿a quién? A Cristo. Porque Él llena todo y por todo y es nuestra vida y Él es el todo de nosotros. No podemos olvidar sacar la mirada de Cristo. Cuando sacamos la mirada de Cristo caemos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 15. Eclesiastés 1:15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Salomón dice que hay cosas en la vida que están torcidas y no tienen arreglo. No tienen arreglo, ¿verdad? Por más que nos afanemos, queramos solucionar esto, queramos solucionar aquello, bueno, no hay arreglo. Dice Dios, ya está. Yo lo hice así torcido y va a quedar así torcido. Y el hombre no lo puede resolver. Y pasa el hombre, ¿verdad?, toda la vida estudiando a ver cómo puede resolver ese problema. ¿Y saben qué? Dios lo mira del cielo y dice, esto es vanidad y aflicción de espíritu. No pueden cambiar lo que yo ya he hecho. Entonces, querer entender este mundo fuera de la sabiduría de Dios, ¿qué hace? Frustra a las personas. Frustra a las personas, las enferma. Y porque no entienden las cosas que pasan en este mundo fuera de Dios. Dios lo explica en su palabra, pero el mundo no quiere oír la escritura. El mundo quiere ellos resolver los problemas y darle solución. Por eso vemos, ahora viene el tiempo de las elecciones. Y aquel fulano tiene la solución. Aquel color del partido también, y aquel... No hay solución. La Biblia dice que esto va a ir de mal en peor. No va a haber solución ni que gane blanco, rojo, negro. No va a haber solución. ¿Por qué? Porque lo que gobierna son hombres. Y el hombre está torcido, manchado por el pecado. ¿Se entiende? Entonces no va a haber solución. Nuestra tarea es votar, sí, pero votar a alguien que se asemeje más a la Escritura, ¿verdad? Que se apegue más a la Escritura. Pero no votamos con el pensamiento de que va a cambiar Uruguay. No lo va a cambiar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son hombres que son guiados por su corazón. No sé si se han dado cuenta de que la mayoría de los gobernantes, van a decir todo, la mayoría de los gobernantes llegan al poder y hacen todo lo que hizo el otro, ¿no? Critican 5, 10, 15 años lo que hicieron los otros, cuando llegan al poder hacen lo mismo. Entonces, vemos cómo es el corazón del hombre, ¿verdad? Es así, el hombre es así, llega al poder y se corrompe. Nosotros no estamos para estar en el poder. Dios tiene que tener el control, ¿verdad? Dios tiene que tener el control de nuestra vida. Pero como el mundo ha dejado a Dios de lado, el mundo va a ir de mal en peor. La Biblia lo dice. Nosotros los creyentes somos los que creemos lo que dicen las Escrituras. Y ahora viene la confirmación del fracaso de la sabiduría de este mundo. La confirmación del fracaso de la sabiduría de este mundo. Versículo 16 al 18. Dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Bueno, Salomón adquirió toda la sabiduría que había en el mundo. Todo, probó de todo. Bueno, el hombre era más sabio. Venía gente de otros países, de otras naciones, a conocerlo, ¿verdad? Bueno, obviamente que Dios fue el que le dio la sabiduría divina del cielo, pero él dedicó también parte de su vida a buscar la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Cómo vivía. Y bueno, y él dice, bueno, adquirí sabiduría así de este mundo. Sí, fui el hombre más sabio. Y bueno,
nosotros como creyentes, ¿verdad? Para adquirir la verdadera sabiduría no viene de este mundo, sino viene de Cristo, como dije hoy. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo? Asaf. Asaf, ¿verdad? Casi cae, casi se le erizaron mis pies, dice Asaf. ¿Por qué? Porque vio la prosperidad del mundo, la sabiduría del mundo, todo lo que el mundo tenía, y yo vivo limitado, no haciendo esto, no miro esto, no hablo esto, qué horrible. Y esto parece tan felices, parece que disfrutaran tanto, pero bueno, gracias a Dios que él recapacitó, Dios lo hizo recapacitar. Lo mismo que Salomón. Salomón probó de todo, pero Dios lo hace recapacitar por medio de su espíritu. Asaf lo mismo, ¿verdad? Lo mismo Israel. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en el desierto, 40 años en el desierto. También Israel quería volver. ¿A qué? A lo que comían en el mundo, en Egipto. Volver a ser esclavo y comer carne de Egipto, cebolla, el ajo de Egipto, todo lo de Egipto. Extrañaban. Bueno, Asaf también quería volver a lo que practicaba antes. ¿Qué dijo él? Bueno, me di cuenta que estaba razonando como un animal. Estaba razonando como un animal volver para atrás. Y muchas veces nosotros como cristianos, al ver la prosperidad del mundo y al ver todo lo material que tiene el mundo, muchas veces queremos imitar al mundo, ¿verdad? ¿Y saben qué? ¿Cómo nos comportamos? Como los animales. Criticamos al mundo, mirá cómo se comporta el mundo y deseamos también lo mismo de ellos. Entonces a veces nosotros mismos nos contradecimos, ¿verdad? De lo que creemos y lo que pensamos. Entonces, Salomón pensó que iba a encontrar algo en este mundo, ¿verdad? Que iba a ser el hombre más sabio porque iba a adquirir sabiduría de este mundo, pero no encontró la sabiduría de este mundo. Es un ejemplo para nosotros, para aquellos que queremos encontrar algo bueno en este mundo. ¿Saben qué? Salomón dedicó su vida a buscando cosas buenas en este mundo. Miren lo que dice 1.17 Eclesiastés. Eclesiastés 1.17 dice: y dediqué mi corazón a conocer sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Esta es la conclusión de Salomón. Bueno, busqué de todo, quise entender al mundo, quise entender la sabiduría del mundo, quise entender la ciencia del mundo, pero ¿saben qué? Fuera de Dios es aflicción de espíritu. Esto enferma y lo vemos como la gente anda en este mundo enferma espiritualmente y enferma físicamente. ¿Por qué? Porque quiere conseguir cosas y eso enferma, ¿verdad? El sistema de este mundo enferma y lleva a este mundo a autodestruirse cada uno de los seres humanos por la envidia, por la maldad, por los malos deseos. Y todo eso es lo que produce este mundo. Entonces, como creyentes nosotros debemos, como Salomón, observar. Yo deseo esto, pero mira cómo andan estos. Estos en cualquier momento se enferman. Qué horrible, yo tengo que observar. Y ahí al Salomón aquí adquirió más sabiduría, ¿haciendo qué? Observando, mirando. En el proverbio, ¿se acuerdan? Que está continuamente: observen la hormiga, observen los animales. Ahora observen el sol, observen el viento, observen el río. ¿Qué hacía Salomón? Se sentaba y observaba y ahí veía la verdadera sabiduría, ¿verdad? Que muchas veces nosotros como creyentes estamos tan afanados en tantas cosas de este mundo que no dedicamos tiempo en observar. Y ¿saben qué? Muchas veces que decimos: Señor, quiero más sabiduría. Y el Señor nos pone todo para que nosotros observemos a su palabra, la oración, no oramos, no leemos, no nos congregamos, no miramos la creación, pero estamos afanados en las cosas del mundo, las cosas del mundo, las cosas del mundo. Ay, pero yo veo que no crezco. Pero también tenés que poner tu parte. Nuestra parte es dedicar la atención a las cosas de Dios, ¿verdad? Dios no va a venir con una varita mágica y te va a tocar la cabeza y te va a decir: tomá sabiduría. No soy yo el que busco la sabiduría. Salomón la buscó, ¿verdad? Y nosotros como creyentes debemos buscar la sabiduría. ¿Dónde? ¿En el Facebook? ¿En el celular? ¿Mirando videos? No, en la palabra de Dios. Es ahí donde encontramos la sabiduría de Dios y ahí donde encontramos para podernos parecernos más al Señor Jesucristo. Entonces la búsqueda repetida e intensificada de la sabiduría no trajo ningún significado final. Fue pérdida de tiempo. Buscar la sabiduría de este mundo es pérdida de tiempo. No soluciona al hombre, no lo ayuda, al contrario lo enferma y lo autodestruye. Así que bueno, así estábamos antes nosotros en este mundo, viviendo en la aflicción de espíritu, ¿verdad?
por algo Dios nos salvó, porque si estuviéramos pasando bien en el mundo, no hubiésemos ido a Dios, pero como Dios nos hizo pasar por cosas para que nos arrepintiéramos y creyéramos en el Evangelio, entonces no podemos estar deseando volver otra vez a las cosas de este mundo. Eclesiastés 1:18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Esta es la conclusión. Esto es la sabiduría de este mundo. ¿Qué trae la sabiduría de este mundo? Molestia, problemas, dificultades, ¿verdad? ¿Y qué trae la ciencia? Dolor. Entonces, no debemos estar pensando, ¿verdad?, que la sabiduría de este mundo, las cosas de este mundo, vamos a lograr algo, vamos a hacer, nos va a sanar o nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Todo lo contrario, la sabiduría de este mundo es lo contrario a lo que es la sabiduría de Dios. Entonces debemos mirar cómo anda el mundo y cómo ando yo. Ando con gozo, ando con alegría, están los frutos del Espíritu en mi vida, o ando como el mundo, afanado, preocupado, murmurando, chismeando, hablando mal de los demás, nunca conforme con nada. ¿Cómo estoy yo en mi vida espiritual? Bueno, si estoy conforme, es una seña que estoy andando en sabiduría de Dios, ¿verdad? El mundano no tiene paz, pero el cristiano tiene paz. El mundano no tiene gozo, pero el cristiano tiene gozo. Entonces, es algo donde se va a ver en la vida de un cristiano y en la vida de un mundano, ¿verdad? Ahora, cuando hay problemas, y es algo anormal, cuando una persona dice ser cristiana y anda como un mundano, ¿verdad? Afanada, preocupada por las cosas de este mundo. Hay algo que anda mal, ¿verdad?, en su vida espiritual. Entonces, la Biblia es para que nosotros nos saquemos la placa, ¿verdad?, y nos muestra cómo está nuestra alma, cómo está nuestro proceder, cómo es nuestro proceder día a día, ¿verdad? Los seres humanos en este mundo se están autodestruyendo, ¿verdad? Nosotros estamos edificando, estamos trabajando para el reino, edificando almas, predicando la palabra, enseñando la palabra, predicando el Evangelio y amando al prójimo. El mundo, todo lo contrario, no predica el Evangelio, quiere destruir al prójimo, ¿verdad?, porque quiere tener más fama y tener más dinero. Y así anda el mundo, pero nosotros no andamos como el mundo. Por eso el 1 Juan otra vez, no podemos andar como el mundo, no debemos andar como el mundo, porque si andamos como el mundo, practicamos todos los días las cosas del mundo, no somos de Dios. Entonces debemos de aprender como Salomón. Dios lo dejó en su palabra para su iglesia, es para nosotros toda esta palabra, para que no queramos adquirir sabiduría en este mundo. Fuimos sacados de este mundo para recibir la verdadera sabiduría. No queramos volver como Asaf o como Israel, que quería volver a Egipto, ¿verdad? Muchas veces nuestra carne desea volver a las cosas del mundo. Por eso dije, una guerra que tenemos interna. No es fácil, pero ¿a quién alimentamos más? ¿A quién le damos más alimento? ¿A la carne o al espíritu? ¿Verdad? Si estamos dándole alimento a la carne, bueno, ¿sabe qué? Vamos a andar en la vida como cristianos derrotados, quejándonos, llorando por esto, sin paz, dudando de todo. Pero cuando estamos alimentando más el espíritu que la carne, es una evidencia que vamos a andar confiados en Dios, no en nosotros mismos, sino en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy dándole alimento al Espíritu Santo. Pero cuando yo al Espíritu Santo no le doy alimento, se enferma, se contrista, ¿verdad? Y no va a haber una vida de victorias espirituales, sino al contrario, fracasos espirituales. Vamos a ir a hablar de Cristo y nos van a ver y decir, pero mirá cómo está vos. Pero va a estar así, sigo en el mundo. Viví hablando mal de esto, quejándote por todo, llorando ahí en los rincones, sin gozo, sin nada. ¿Para qué voy a volver a Cristo? Ahora, cuando ven una persona que está llena de gozo, satisfecha, ¿verdad?, con su vida, con lo que Dios está haciendo en su vida, ya la gente empieza a mirar diferente, nos empieza a mirar diferente. Pero si andamos afanados y preocupados como el mundo, somos uno más del montón, unos mundanos más que simplemente nos congregamos el domingo. Y eso no puede ser así, ¿verdad? Tiene que haber una separación entre el cristiano y el mundano. Sí, no es fácil, estamos en un mundo que nos llena de problemas y dificultades, pero debemos alimentar al Espíritu para que el Espíritu nos dé sabiduría y podamos resolver los problemas de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, sino de acuerdo a la Escritura. Y ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios
se pone contento. ¿Por qué? Porque hacemos lo que Él nos manda. La vida cristiana es una vida de obediencia y nos esforzamos en obedecer más. Por eso debemos de orar más, congregarnos más, ¿verdad? Estudiar más la Escritura. ¿Para qué? Porque así es la manera de poder crecer. Pero si estoy más metido en las cosas del mundo y cuando tengo un tiempito para poder orar y hablar con Dios y estudiar la Escritura, me meto más en las cosas del mundo, va a llegar un momento que mi vida espiritual va a ser un fracaso. Bien, vamos a orar, vamos a terminar para terminar esta reunión. Padre, gracias, bendito Dios, por este privilegio de estar en tu palabra y, Señor, gracias por este libro de Eclesiastés. Ayúdanos, Dios, a observar, como hizo Salomón, Padre amado, para que no caer, oh Dios, en los mismos pecados que cayó él. Ayúdanos a nosotros, Señor, tu iglesia, a crecer y a madurar y a desear las cosas espirituales, a desear las cosas del cielo, no las cosas de este mundo. Padre, sabemos que las cosas de este mundo son pasajeras, pero las tuyas, Señor, son eternas. Que podamos, Señor, estar enfocados en las cosas eternas. Gracias porque tenemos una familia, tenemos trabajo, tenemos un lugar donde congregarnos y te alabamos por eso, Señor. Pero ayúdanos, Dios, a tener nuestra mente, tener preferencia en tus cosas en primer lugar, no en las cosas del mundo. Señor, ayúdanos a amarte a ti en primer lugar y en segundo lugar al prójimo. Muchas veces, Padre, cambiamos, Señor, queremos amar más al prójimo que a ti y muchas veces pecamos. Ayúdanos, Señor, a no cambiar el orden, Señor, que tú has puesto en tu palabra. Que te amemos a ti en primer lugar y en tu palabra. Ayuda a tu iglesia a crecer y a madurar, y a aquellos hermanos que no se congregan, rogar por ellos también, para que así el cuerpo de Cristo pueda crecer y podamos madurar para la gloria de tu nombre en esta ciudad de Durazno. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, compartir. Si Dios quiere, estaremos el domingo grabando 17:30 la reunión y el estudio del Evangelio de Juan. Después, el viernes, hay reunión de oración, 17:30, aquí en Basilio Muñoz 10:10. Así que bueno, lo esperamos, aquellos que quieran orar, y a los hermanos también. Muchas bendiciones y que pasen bien.